Muy buenas tardes, apreciado tutor y compañeros de curso. Cordial saludo. Mi nombre es Moisés Ramón Blandón, me encuentro matriculado en el CEAT Cartagena. Estoy adscrito al programa de Ingeniería Electrónica. Pertenezco al grupo 301-303-13. Este curso se llama Algoritmo. Su código es 301-303. A continuación vamos a hacer un resumen de la estructura temática del curso de Algoritmo. El curso de Algoritmo se divide en 3 unidades. Unidad 1, Introducción a la Programación. En esta unidad estudiaremos las temáticas componentes y operadores de los computadores, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores e introducción a los algoritmos PCI. En la unidad 2, que se llama Algoritmo y estructura de datos, estudiaremos tres temáticas, que son estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. De la unidad 3, que se llama Lenguaje de Programación, estudiaremos 4 temáticas, que son Introducción a los lenguajes de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y POO, que por sus siglas en inglés quiere decir Programación Orientada a Objetos. Las actividades están distribuidas en semanas. La semana 1 y 2, unidad 1, estudiaremos componentes y operaciones de las computadoras y estudiaremos el proceso de la programación. De estas 2 temáticas se desprende la primera actividad, que es la actividad de reconocimiento inicial. Esta tiene fecha de inicio 5 de febrero y finaliza el 18 de febrero del presente año. De las semanas 3, 4, 5 y 6, que comprenden la segunda parte de la unidad 1 y la unidad 2, de ahí estudiaremos 5 temáticas, que son tipos de datos y operadores, introducción a los algoritmos PCI, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. De ahí se desprende la segunda actividad que lleva como nombre Taller Fundamento de Programación y Algoritmo. Fecha de inicio de esta actividad 19 de febrero y finaliza 20 de marzo del presente año. La semana 7 y 8 empieza la unidad 3. De la unidad 3 estudiaremos las temáticas Introducción al lenguaje de programación, donde se desprende la actividad 3, que lleva como nombre Taller, Instalación y Configuración, Entorno de Desarrollo. Fecha de esta actividad inicia 21 de marzo y finaliza 4 de abril de 2018. Las semanas 9, 10, 11 y 12 seguimos con la unidad 3. De esta unidad seguiremos estudiando estructuras simples y estructuras repetitivas. De aquí se desprende la cuarta actividad, que viene siendo un taller lenguaje de programación. Fecha de iniciación 5 de abril, finaliza 30 de abril del presente año. Seguimos con la semana 13 y 14, unidad 3. Seguimos con la unidad 3, Introducción a lenguajes de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas, y de ahí se desprende la actividad número 5. Es una lección evaluativa, lenguaje de programación, fecha de inicio mayo 2, finaliza mayo 13 del presente año. Y continuamos con la semana 15 y 16, que es donde finalizamos la unidad 3, y de ahí estudiaremos las temáticas estructuras repetitivas, programación orientada a objetos, donde se desprende la actividad número 6. Taller, evaluación final, fecha de iniciación 14 de mayo, finalización 27 de mayo del presente año. A continuación seguimos con la unidad 1, Introducción a la Programación. De esta unidad estudiaremos 2 temáticas. La primera es componentes y operaciones de las computadoras y la segunda es el proceso de la programación. Componentes y operaciones de la computadora. Antes de conocer los componentes de una computadora, definamos qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos. Está compuesto básicamente de procesadores, memoria y dispositivos de entradas y salidas. Los componentes de la computadora son hardware,
que viene siendo la parte física o la parte tangible, que está compuesta por disco duro, tarjeta, procesadores, memoria RAM, etc. En los software, que viene siendo la parte de proceso. El software es el soporte lógico que hace posible la realización de tareas específicas. Por último tenemos los periféricos. Los periféricos se dividen en tres. Periféricos de almacenamiento, que vienen siendo los CD, los DVD y las USB. Los periféricos de entrada, que vienen siendo ratón, teclado, USB, discos, memoria, auriculares y conectores. Y finalizamos con los periféricos de salida, que vienen siendo bocina, pantalla, impresora, proyector, cámara. La programación tiene unos procesos. En el proceso de la programación se debe tener en cuenta 6 etapas. Etapa 1, comprender el problema. Etapa 2, plantear la lógica. Etapa 3, codificar el programa. Etapa 4, traducir el programa en lenguaje de máquina. Etapa 5, prueba del programa. Y la etapa 6 es la ejecución del programa. Aquí se desprenden unas preguntas. Primero, ¿qué entiende por programación de computadores? La programación de computadores es simplemente toda orden que se pueda dar a una computadora para que ejecute una o varias tareas. Por ejemplo, enviar un mensaje a un dispositivo periférico de salida de datos. Vamos a hacer una descripción de la evolución de la historia del lenguaje de programación hasta los actuales. Empezamos por el Fortran, 1955, el Lisp, 1958, COBOL, 1969, Smalltalk, 1972, Prolog, 1972 también, en el mismo año fueron lanzados los dos, el C++ en el 1980, Visual Basic, 1991, Java, 1995, JavaScript, 1997 y el C numeral que nació en el año 2001. Vamos a hacer una tabla de comparación de estos programas, de algunos de estos programas. Ventajas del Fortran. Es un lenguaje muy simple, fácil de comprender. Se diseñó para trabajar con expresiones matemáticas y matrices. Es uno de los lenguajes más usados para cálculo numérico. Una de sus ventajas o sus desventajas serían: no se puede hacer una reserva de memoria dinámica. Es un lenguaje primitivo para procesos de textos, listas y estructuras de datos más complejas. El Visual Basic. Ventaja: Visual Basic es un lenguaje simple, por lo tanto es fácil de aprender. Se dibujan formularios mediante el arrastre de controles. La sintaxis tiene semejanza al lenguaje natural humano. Lenguaje compatible con Microsoft Office. Es un lenguaje RAD, centrado en conseguir en el menor tiempo posible los resultados que se desea obtener. Su desventaja: no es adecuado para aplicaciones grandes como por ejemplo multimedia, oficina, videojuegos, editores gráficos, etc. Hablemos de las ventajas de Python. Python, rápido de desarrollo, sencillez y velocidad. Sus bibliotecas hacen gran parte del trabajo, soporta varias bases de datos. Su desventaja: los programas interpretados son más lentos que los compilados. El Prolog: facilidad para programar, ya que se puede escribir programas rápidamente. No hay que pensar demasiado en la solución del problema, ya que Prolog infiere sus respuestas basándose en las reglas declaradas dentro del programa. Su desventaja sería: la resolución automática no es siempre eficiente, por lo que eventualmente se podría dar una respuesta incorrecta a una consulta. Los motores de
inferencia poseen algunos límites. El C numeral. No hay que preocuparse por archivos de cabecera, no importa el orden en que haya sido definidas las clases ni las funciones, no hay necesidad de declarar funciones y clases antes de definirlas. No existen las dependencias circulares, soporta definición de clases dentro de otras, no existen funciones ni variables globales, todo pertenece a una clase. Su desventaja, que no permite herencias múltiples. Tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Según un artículo de monografías.com, la evolución de los elementos de programación continúa tanto en la industria como en la investigación. Algunas de las tendencias actuales son aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar, tanto en macro como en micro niveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida. Mecanismos para añadir al lenguaje verificando en cuanto a seguridad y confiabilidad, chequeo sintáctico extendido, control de flujo de información, seguridad de hilos. También tenemos que en la tendencia mecanismos alternativos de modularidad, mixes, delgados, aspectos. Desarrollo de software orientado a componentes, mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad. Integración con base de datos, incluyendo XML y bases de datos relacionales. Programación orientada a aspectos. Lenguaje con soporte en programar sobre los procesadores de la GPU en paralelo como OpenCL. Esto fue tomado de monografías.com. Cuando se habla de buena práctica de programación, ¿a qué se hace referencia? Y por lo menos vamos a mencionar dos ejemplos. La buena práctica de programación son las pautas y cambios de hábito para que nuestros códigos sean mucho más entendibles y utilizables para todos. Ejemplo, utilizar nombres claros para las variables, para los métodos o las funciones. Otro ejemplo sería organizar el código. Contemplemos algo sobre C numeral. C numeral es un lenguaje orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones. Una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en net. Se puede usar para la creación de aplicaciones a clientes de Windows. También para servidores web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, etc. Visual C numeral proporciona un editor de código avanzado, práctico, diseñadores de interfaz de usuario, un depurador integrado y muchas más herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje C numeral y Net Framework. Si comparamos el lenguaje C numeral, la sintaxis es muy expresiva, pero sencilla y fácil de aprender. Cualquier persona familiarizada con C++ o C o Java reconocerá al instante las instancias de llaves de C numeral. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden empezar normalmente a trabajar en C numeral de forma productiva en un espacio muy corto de tiempo. La sintaxis de C numeral simplifica mucho de las complejidades de C++ y proporciona características eficaces como tipo de valor que aceptan valores null, enumeraciones, delegados y acceso directo a memoria que no se encuentra en Java. En conclusión, los lenguajes de programación surgen de la idea de Charles Lavallette en el siglo XIX, los cuales han ido evolucionando a través del tiempo.
Los lenguajes de programación son conjuntos de instrucciones que se utilizan para el procesamiento de un computador. Bueno, tutor y compañero de curso, eso fue todo. Antes de finalizar, quiero hacer una reflexión o hacer mención a una reflexión que hizo James Rodríguez, jugador de fútbol colombiano. Esta es una reflexión motivacional para todos y cada uno de nosotros. James dijo: en la medida que más duro trabajes, más difícil se te hará rendirte. Gracias por su agradable tiempo. Hasta una próxima oportunidad.